y 2 especialidades en alta dirección por parte del IPADE y el EGADE. Con más de 20 años de experiencia profesional en diseño y construcción en América Latina, Estados Unidos y Europa. En 2007 inició y fue director hasta 2014 de ICABIM, en el área de diseño y construcción virtual. Es actual miembro del Consejo NAC 3 de Autodesk. En 2014 cofundó Rizoma con la firme convicción de retar y traspasar los límites en los que la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción son combinadas. Muchas gracias y bienvenido, arquitecto. Gracias. Bueno, me acompaña mi amigo y socio Pablo Lezama para presentar hoy este tema de arquitectura inteligente. Bueno, quería empezar con un manifiesto de nuestra empresa para que conozcan un poco de qué se trata o cuál es nuestra intención, ¿no? La edificación es una amalgama social que permite generar identidad y trascender en el tiempo, materializando obras que brindan un beneficio y buscan elevar la calidad de vida de la sociedad. En Rizoma promovemos tecnología y procesos que ayudan a generar mejor infraestructura con mayor sustentabilidad social, ecológica y económica. Estamos seguros que este es el mejor momento para lograrlo. Sentimos un gran compromiso por México y la sociedad. Y bueno, para entrarle al tema de arquitectura inteligente, quería hablar un poco de qué es el diseño, ¿no? Para nosotros el diseño, y creo que en general, no es otra cosa más que hacer múltiples iteraciones de algo, ¿no? Tenemos un problema y la manera de enfrentarlo es hacer varias iteraciones para resolver ese problema. Y si tuviéramos el tiempo para hacer cualquier cantidad de iteraciones, podríamos llegar a mejores proyectos, pero el tiempo es un recurso cada vez más escaso. Entonces, lo que pasa con el diseño, con la arquitectura, es que empezamos a hacer un diseño, hacemos 2 o 3 opciones, escogemos la que más nos gusta y la vamos desarrollando y a lo mejor va y viene, pero al final tenemos pocas opciones. Entonces, para entrarle de frente, este es un ejemplo muy básico, ¿no?, de lo que es ya un diseño generativo donde los colores representan ciertos locales y entonces hacemos esto que se llama optioneering, que es, pues la computadora empieza a generar múltiples opciones, ¿no? Entonces, hasta este punto, la tecnología nos está ayudando a hacer más opciones de la que tal vez nos daría tiempo de hacer buenas o malas, ¿no? Aquí todavía no estamos hablando de cómo se califican. Vamos a hacer una demostración, para eso invité a mi socio Pablo y queremos que alguien del público nos ayude para que vean que es real, para que nos ayuden a dibujar un terreno en el que vamos a hacer algunas plataformas. Ahí tenemos un voluntario. Bueno, mientras yo voy a seguir con la presentación porque Sebastián se comió mi tiempo. En un proceso normal de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, ¿qué pasa? Se encuentra un terreno, se hace una planeación y factibilidad del terreno, se desarrolla un concepto, se genera un diseño esquemático, hay un desarrollo de diseño donde ese diseño esquemático empieza a generar más información, documentos de construcción que salen a raíz de ese desarrollo de diseño y después se hace un concurso y después ya empieza el tema de licitación, ¿no? Pero antes de la construcción existe este proceso. Y para eso tenemos muchos factores dentro de cada uno de esas fases, ¿no? Se hace un business plan donde viene todas las necesidades del proyecto, un proyecto básico, la selección del proyecto, etcétera, ¿no? Pero al final esto se encasilla únicamente pues, en este terreno, ¿no? Y sentimos que muchas veces queda fuera el usuario, ¿no? Sí se piensa en el usuario, pero como un comprador, ¿no? Hay una necesidad de mercado y tenemos este usuario que tiene el poder adquisitivo para comprar lo que vamos a construir ahí, pero no su calidad de vida y su integración a la comunidad, ¿no? Sentimos que se está haciendo muchos desarrollos que son como únicos, ¿no? Nada más para ese terreno. Esta es una gráfica que hizo Pablo para hacer un análisis de impacto a las personas en montos de dinero de hospitales específicamente, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Se puede leer hacia los dos lados, por ejemplo, este tipo de hospital que tiene un costo muy alto, un costo de operación muy alto, un costo de construcción alto, pocos metros de construcción y muy pocos beneficiarios, ¿no? Sin embargo, hay otros tipos de hospitales que tienen unos costos menores, este es variable y tienen mucho más alcance, ¿no? Entonces pensamos que la arquitectura inteligente o la tecnología nos puede ayudar
a hacer proyectos que tengan un impacto a más gente, ¿no? En esta gráfica lo que queremos representar es un poco cómo la tecnología ha impactado en esta industria. En estos dos ejes tenemos en el eje horizontal el tiempo y con él el avance tecnológico, y en el otro eje la calidad, ¿no? de diseño o de arquitectura. Antes los proyectos tardaban, ¿no? Tenían mucho tiempo en hacerse porque los ingenieros y arquitectos y todo el mundo estaba diseñando, eran los mismos, ellos mismos los que dibujaban, etcétera. Y los proyectos duraban tanto que era muy difícil que hubiera un proyecto de mala calidad, ¿no? Y estamos hablando de la historia del hombre, ¿no? Entonces, si nos vamos al 2500 a.C., esa es la representación de una construcción en Egipto. Y si nos vamos a los 80, pues al final de cuentas es una representación muy similar, ¿no? Cambió la tecnología del papel, de la tinta, a lo mejor un poco de representación, pero al final de cuentas es prácticamente lo mismo. O sea que no cambió en 4500 años casi, seguíamos representando exactamente igual, ¿no? Ya en este siglo, bueno, el pasado, hacia los 40, 50, este es un despacho de diseño, ¿no? Donde vemos ingenieros, arquitectos, todo el mundo está metido. Son proyectos más largos y por consiguiente con una calidad bastante alta, ¿no? Entonces, si fijáramos, ¿no?, esta línea como el estándar de calidad con el que estábamos acostumbrados antes de que apareciera la tecnología, menos en el campo del diseño, vamos a ver qué pasa cuando aparece la tecnología. Creo que ayer alguien presentó algunas imágenes del Sketchpad. ¿Alguien sabe lo que es el Sketchpad? ¿Nadie? Bueno, pues es una computadora que estaba en MIT en el 63 y vean lo que ya se podía hacer en el 63, ¿no? You're just tracking in that case. Can you actually draw something in all three dimensions simultaneously? Let's put a roof on this object in this fashion. We'll latch onto Se that parece corner. mucho a las representaciones de los softwares que se usan hoy para BIM, ¿no? Pyramid. Tenemos una planta, tenemos las fachadas, tenemos un isométrico y está trabajando una de las caras y se están actualizando las demás, ¿no? Y esto es 1963, ¿eh? If I latch onto this line here, or let's say this line over here, Entonces tampoco se vale decir que BIM es nuevo I y can pull that que out todavía no le to the entramos y side así, and ¿no? distort the object. Está jalando cosas y se actualizan todas las vistas, ¿no? Now let's see what we've drawn here. We'll rotate. Y este es otro ejemplo del mismo video, pero con rotación de modelos tridimensionales. También en el 63, ¿eh? Now here we have a representation of a Vean el tamaño de la computadora. piece of wood, perhaps, which is all of the lines of the sections behind each piece are hidden. As you'll see, as I start to rotate this object, the computer will place part of it behind the other part, and you will see that indeed the computer has a representation of it which knows that it's solid. It's no longer just that wire frame. It really is solid, and when a line is behind the front surface, you just don't. Y bueno, pues esto es del 63 y hoy en 2018 hay empresas que están dudando si entrarle a BIM o no, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece la tecnología se genera esta bifurcación que me parece muy importante porque la tecnología nos ayuda a generar proyectos de más calidad, pero también juega un papel en contra donde nos permite hacer proyectos de menor calidad, ¿no? Y van a preguntar cómo es eso, ¿no? ¿Por qué la tecnología nos permite hacer proyectos de menor calidad? Pues bueno, aparece la computadora ya más moderna, empiezan los programas de Computer Aided Design, ¿no? Y aparecen los famosos bloques, y con los bloques podemos hacer este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Yo el primer curso que tomé relacionado con lo que hoy se llama BIM, que fue Architectural Desktop, para mí en el 98. Llegué al curso y el profesor que estaba dando el curso me dice, vamos a hacer un edificio en 4 horas, ¿no? Y aunque pues no he sido muy bueno yo para matemáticas, siempre dije, pues un edificio en 4 horas, si trabajo 8 horas, hago 2 edificios al día, hago 10 edificios a la semana, 40 edificios al mes, pues ya se armó, ¿no? Pero pues ¿de qué calidad, no? Pues esto es unos bloques repetidos y hacemos un edificio en 4 horas. Pues sí se puede, ¿no? Cualquiera aquí podría hacer un edificio en 4 horas. Pero ¿con qué calidad? Entonces a eso me refiero con que la tecnología pues, nos ayuda a hacer cosas de mayor calidad, pero también tiene un riesgo como esto, ¿no? O como esto. La mayoría de estos edificios, ¿no? Principalmente acá son edificios modernos que seguramente se hicieron con programas CAD y que estas ciudades están en el top 10 de la mejor calidad de vida, ¿no? Entonces,
puede servir para mejorar la calidad o también para abajo, ¿no? Y mientras más va avanzando la calidad, pues más proyectos podemos hacer en menos tiempo. Y entonces tenemos una medida ahí para eso, que decíamos que es procesar pendejadas a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, pues tenemos herramientas para hacer, pues sí, 40 edificios en un día si quieren, ¿no? Pero pues podemos hacer cosas como esta, ¿no? O podemos hacer cosas como esta. Entonces, tenemos estas dos vertientes y me parece que es interesante discutirlas y no nada más decir que la tecnología siempre es para bien, ¿no? Entonces, si hiciéramos un corte a hoy, tenemos este span, ¿no? De cómo se hacían los proyectos antes y hoy, pues sí, tenemos la tecnología y podremos hacer proyectos de más calidad que antes, pero también en mayor cantidad con menor calidad, ¿no? Si hiciéramos un corte al día de hoy, la tendencia normal sería esta, ¿no? Que la tecnología, mientras más va avanzando, nos va a permitir hacer peores proyectos y también mejores. Entonces, analizando esto y con un punto un poco más filosófico que tecnológico, es cómo hacemos para detener esto, ¿no? Y entonces, ¿por qué no usar el poder computacional para, en vez de procesar más pendejadas a la velocidad de la luz, pues procesar cosas de mucho mayor calidad y entonces generar restricciones? O sea, ¿por qué los softwares todavía no nos dejan, o sea, cuando queramos hacer un proyecto que no cumpla con cierta normativa, que no nos deje, que esté limitado, que esté restringido? Y hacia allá es a donde queremos enfocar nosotros este tema de arquitectura inteligente, ¿no? ¿Por qué no con la tecnología hacemos que todo esté acá arriba y todos los proyectos tengan por lo menos un mínimo nivel de calidad? Que la tecnología no nos permita hacer proyectos que estén acá abajo, que no sea viable, que no se pueda hacer. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos arquitectura inteligente. Aquí pues le paso la palabra a Pablo para que nos explique un poco más este tema. Hola, buenas tardes. Pues un poco el concepto de arquitectura inteligente nace de la palabra inteligencia, que tiene dos raíces de latín, que es intel, capacidad, ¿no? Y leyere, adaptar, evolucionar y escoger. ¿Qué quiere decir? Que es la habilidad de poder escoger la mejor opción posible. Y la arquitectura inteligente es la capacidad de iterar, ¿no? Es un proceso innato dentro del diseño, el hacer múltiples variables para realmente encontrar la solución más óptima. Y estas iteraciones pueden evolucionar y adaptar, pues, a mejores opciones de diseño. Pero algo que es un factor común que es bien importante es que durante toda la historia de la humanidad el diseñador siempre ha tenido la cualidad inherente de decidir, ¿no? Es quien al final de cuentas toma la decisión, la última palabra. Y bueno, siguiendo con esa línea, pues esta foto, para los que no son de aquí, esta es una foto de México, de la Ciudad de México, de las afueras, pero es una foto reciente y es una foto real, no es en la India, no es aquí en México, ¿no? Entonces, pues este es un caos total, pero es un crecimiento natural, ¿no? De la población que tiene unas necesidades muy altas, muy específicas y que tiene que ir ganando terreno a la naturaleza. Y que pues esto es en lo que se convirtió. Y dentro de todo, aquí hay cierto arraigo y hay cierta coherencia y cierta cohesión social dentro de todo, porque es gente con las mismas características. Entonces podremos pensar, bueno, pues con la tecnología podemos evitar que pase esto, pero pues lo que estamos haciendo es esto, ¿no? O sea, esto es ir en contra totalmente de la naturaleza y de todo lo demás y de hacer una redensificación que tiene un impacto muy fuerte en el planeta y un impacto para muy poca gente, ¿no? Que es la poca gente que tenga el poder adquisitivo de comprar una casota en este terreno que está yendo completamente contra la naturaleza, ¿no? Es un desarrollo de naturaleza, ahí voy, me da igual, pum, ¿no? Entonces, entrando ya otra vez al tema de arquitectura inteligente, están empezando a surgir estas plataformas en las que nos estamos involucrando, donde hay supercomputadoras que quién sabe dónde estén, porque todo esto se hace en la nube, no es como que tengamos que comprar algo, que nos empiezan a hacer estos análisis, ¿no? Decir, pues yo quiero que la escuela esté cerca del parque y cerca del mercado y tal, y entonces, y además responda a la topografía. Entonces, esto de cierta manera ya nos está restringiendo que la ubicación de las cosas que van a ir en esta nueva ciudad, por decir algo, ya tienen unas restricciones que nosotros establecimos para que ahí viva una sociedad que funcione mejor. Porque la gente va a tener que caminar menos a la escuela, porque el coche ya no es la medida, sino es la medida del hombre, etcétera, ¿no? Entonces, esas restricciones son a las que me refiero, que tenemos que usar la tecnología para que no nos deje hacer
no nos deje seguir haciendo las tonterías que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta es una animación que obviamente está adelantada, pero no mucho, ¿no? O sea, este desarrollo se pudo haber hecho tal vez en unos 25 minutos, con mucha programación que hay detrás, ¿no? Pero al final lo que tenemos son soluciones inmediatas, en tiempo real. Este es otro ejemplo, ¿no? Este es también una plataforma que se está desarrollando, que lleva muchísima programación detrás y que tiene ciertas restricciones, ¿no? O sea, por ejemplo, a un urbanista le decimos, oye, a ver, mueve el parque, y te dice, bueno, pues déjame 2 semanas en lo que te hago la propuesta 2. Aquí en tiempo real estamos haciendo la propuesta 3, 4, 5, 6, 20, 100, 200 en una misma reunión, en vez de estar esperando a que vaya alguien y rehaga el proyecto y regrese, ¿no? Y además ya hay ciertas restricciones, está todo ligado. Obviamente son versiones muy preliminares. Esto no es algo que estemos haciendo nosotros directamente, tenemos alianzas con quien los hacemos, pero no venimos a promover eso, venimos a promover las capacidades de lo que ya se puede hacer y que tenemos que tener una visión mucho más hacia adelante, ¿no? Y pensar mucho más en el usuario y en la sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo esto que está pasando en tiempo real, pues ¿cuánto tiempo llevaría hacer un análisis? Aquí si bien el distrito financiero, por ejemplo, eso ya está fijo, eso no se va a mover, el parque sí se puede mover y lo demás va reaccionando. Y al mismo tiempo se están manteniendo limitantes que ya habíamos programado, como X número de metros cuadrados del sector financiero, X números de metros cuadrados de vivienda, se está adecuando a una topografía que nos gusta más o que nos gusta menos, hacer otro mini sector financiero que queremos mover porque se decidió que al final ahí va a ser el centro de gobierno, por ejemplo. Entonces, todo esto lo que nos hace es que dediquemos mucho más tiempo a hacer mejores proyectos en vez de a producir documentos, ¿no? La gráfica que nos presentó ayer el arquitecto McLeamy, que todos aquí seguramente conocemos y llevamos viendo por muchos años, pues tiene mucho sentido ¿no? En vez de dedicar tiempo a producir cosas, pues dedicar tiempo a analizar cosas y a programar cosas que son mejor para todos, ¿no? Tomás Sánchez está por aquí o ya se fue. Ya se fue, bueno. Es que quería que viera aquí arriba, él es Anthony Hawk. Anthony Hawk fue el director de Revit por más de 10 años dentro de Autodesk y con quien nosotros hicimos alianzas muy interesantes. Y tiene una alianza con Ian, donde tienen este proyecto en el que ya están ligando. Ian es el que inventó Dynamo, o el papá de Dynamo. Y entonces aquí lo que hacen es que ya tienen este tema de optioneering que estamos trabajando para proyectos donde se selecciona un proyecto, una de las opciones dentro de un terreno, se genera esto, se baja un archivo y eso se va directo a Revit, ¿no? Entonces, ese optioneering que vieron antes, donde se generan todas estas opciones, son con parámetros que ya están precargados, ¿no? Perdón. Volviendo un poco al tema de la masividad y por qué estamos tan clavados en este tema y por qué estamos como tan filosóficos y menos técnicos, es pues por este tipo de cosas, ¿no? Por las proyecciones de población que vienen y que vemos que se están haciendo cosas espantosas, ¿no? Aquí vemos la proyección de la Ciudad de México, ¿no? A 2030, aquí de Toluca, por ejemplo, de 900 a más de 1 millón, de 4 millones y cacho a 6,5 en Guadalajara, a 2 millones en León, en Monterrey a 6, ¿no? Entonces, pues esto nos pone a pensar qué va a pasar y dónde va a vivir toda esta gente, ¿no? Para el 2050 se estima que haya una población mundial de 9.7 billones de personas y que el 75% de esos 9 billones de personas vivan en ciudades, lo que equivale a un 7.2 billones de personas, que equivaldría a la población actual del mundo. Es como en 2050 toda la población de hoy del mundo viviría en ciudades. ¿Y cómo van a vivir y qué estamos haciendo para que vivan mejor? Al final, si es el 75% de las personas que van a vivir en las ciudades y nosotros tenemos esa responsabilidad, al final estamos de cierta manera modelando a la humanidad, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de que la humanidad tenga una mejor calidad de vida, porque eso repercute al planeta, ¿no? Y a lo mejor suena muy fumado y muy filosófico, pero de verdad creemos que tenemos esa responsabilidad todos en esta sala, ¿no? y en esta industria. Para eso pensamos que todos los proyectos y los softwares deberían de tener una tendencia a que no te deje hacer tonterías con un score mínimo, que por lo menos o sea, ¿qué pasaría si el software de BIM no nos dejara hacer modelos que no cumplieran con las normativas de desarrollo urbano
o con las de diseño y construcción, o con las de operación y mantenimiento. O sea, que no te deje hacer un edificio que sea muy caro de operar, o que no te deje hacer un edificio que cumpla con normas nuevas que deberían de salir, como por ejemplo una métrica que nos ocurre es un número o un porcentaje o una cantidad de material que puedes tener para un tipo de edificio. Entonces, si vas a hacer un hospital de tantos metros cuadrados, tienes derecho a usar tanto concreto. No puedes hacer un volado de 40 metros porque quieres salir en la revista, no, porque es desperdicio de material y ya está restringido desde que vas a hacer el modelo. Cosas de ese tipo que tengan realmente un impacto en sustentabilidad social, ecológica y económica, ¿no? ¿Y qué tratamiento le tenemos que dar a los proyectos entonces? ¿Cómo deberíamos de ver los proyectos? Pues los deberíamos de ver como un ser vivo que es integral y no como un proyecto aislado, ¿no? Todo el mundo habla de proyectos que ven hacia adentro y que pues sí hay tomas del entorno, pero ¿cuál es el impacto que de verdad tiene y por qué las plataformas tecnológicas no deberían de considerar eso incluso en tiempo real? ¿Qué se necesita hoy en ese terreno donde van a desarrollar algo, ¿no? Entonces, para eso debe responder a necesidades y posibilidades del cambiante entorno, ¿no? O sea, no es como que pues, hay un uso de suelo en ese terreno y ya, pues sí, a lo mejor ese uso de suelo tiene 10 años, pero hoy, ¿qué se necesita? Porque a lo mejor el de al lado ya construyó y entonces hay déficit, pero hay posibilidades de tal. Y además, algo que es muy importante y parece que en México no nos importa es que para que un desarrollo sea exitoso, la gente tiene que poder llegar. Y la gente hoy para llegar a donde compra o para llegar a trabajar hace 2 horas, 2 horas y media y es una locura, ¿no? Entonces, ¿por qué no restringir los proyectos para que no salgan ni siquiera de la computadora si no cumplen con todo eso, ¿no? Y creo que los proyectos deberían tener un score muy importante donde agreguen valor a la mayoría y no solo al desarrollador, ¿no? Por ejemplo, los campos de golf. Los campos de golf me parecen una aberración que se hagan dentro de la ciudad, incluso los que existen, porque pues es para el beneficio de unas muy pocas personas en un área muy grande y por qué no que los proyectos solo puedan tener un score mínimo de que aporte valor a la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un switch para ver el resultado del demo, ¿no? Pues listo, pues aquí podemos ver el terreno que nos hicieron favor de dibujar. Viene con dimensiones. Y el primer paso es entender la diferente diversidad de unidades de vivienda que hay, ¿no? Aquí lo que podemos nosotros es configurar la tipología de vivienda y a eso es las dimensiones, si lleva balcón, si no lleva balcón, si lleva circulación o no lleva circulación, ¿no? Y lo que es interesante es que este análisis de entrada ya te dice la compatibilidad que hay entre las diferentes tipologías de vivienda que hay. El siguiente paso es, evidentemente ya hizo una primera propuesta y se fijan, voy a bajar un poco la opacidad del croquis, ¿no? Y podemos ver la limitante del terreno, ¿no? Con las restricciones o un offset que hay, que se puede controlar, ¿no? Todo esto es totalmente manipulable. Y la siguiente parte es empezar a cargar toda la normativa, ¿no? Es decir, el estacionamiento, cuánto más o menos de circulación lleva, la rampa, ¿no? ¿Qué pendiente debe llevar de acuerdo a la normatividad? El tipo de edificio, y esto un poco se compone de la información que cargamos acá. Es qué porcentaje del total de unidades va a ser del tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y su parking ratio, que básicamente es el número de cajones que conlleva. Y una vez que tenemos eso, el programa hace un primer acercamiento de una solución, ¿no? Y se fijan aquí abajo hay como un dashboard de control el cual te dice más o menos el performance de acuerdo a cada tipo de vivienda, la eficiencia que hay, ¿no? Y demás valores. Y con este mismo dashboard te genera diferentes alternativas de manera automática, ¿no? Puedes moverte por los niveles y los espacios son totalmente configurables, ¿no? Y todo esto se hace con base para tomar decisiones, ¿no? La parte de los terrenos muchas veces el análisis lleva un montón de esfuerzo, un montón de tiempo, y justo esto es para ver la calidad del terreno que vas a comprar, si es negocio, si no es negocio, la flexibilidad que puedes tener, y no es esperar a que un grupo de arquitectos o un arquitecto te haga varias opciones. Aquí se generan de manera automática. Y evidentemente se puede hacer un modelo tridimensional, ¿no? De manera
conceptual y como vimos con la presentación de Marco, se puede exportar fácilmente a un entorno BIM, ¿no? Y esto es algo bien interesante porque creo yo que BIM ataca el cómo de un edificio, ¿no? El cómo se va a hacer, ¿no? Y atrás de eso hay varias preguntas más importantes, ¿no? Que es el qué se va a hacer, el por qué se va a hacer, ¿no? Eso, el cómo no tiene sustento si no atacamos antes esas dos preguntas. Ahí está, pues entonces ese es un ejemplo de restricciones que se empiezan a poner, ¿no? Esa plataforma, justo la que vimos ahorita, la estábamos usando para un desarrollo aquí en México, en las afueras, pero que ya está teniendo ciertas restricciones a nivel más macro, a nivel master plan, donde estamos considerando muchos valores de caminabilidad, por ejemplo, ¿no? Es un terreno muy grande, es un terreno de 200 hectáreas que se va a desarrollar y que ahí adentro se van a construir igual pues, usos mixtos, vivienda, comercio, etcétera. Entonces, nuestro principal reto ahí es la caminabilidad, ¿no? Que para caminar tienes que tener un propósito para caminar, ¿no? Una razón para caminarla. Tiene que ser segura, tiene que ser cómoda y tiene que ser interesante, ¿no? No es nada más, pues se puede caminar de aquí a allá. Tiene que tener esos 4 factores, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos haciendo es que nos restringe. Si en el master plan tenemos la escuela, la vivienda ya no puede estar más lejos está restringido a que no puede haber vivienda más allá. Entonces, si quieres poner vivienda más allá, tienes que mover la escuela y la escuela tiene que estar más cerca, porque nadie puede caminar más de 400 metros a la escuela, ¿no? Entonces, ya estamos usando eso para nosotros mismos restringir los diseños que hacemos y que automáticamente, pues la gente que viva ahí, independientemente de lo que pase hacia adelante, porque pueden pasar muchas cosas, pues por lo menos no va a caminar más de X metros a ciertas cosas, a una tienda de conveniencia, a una clínica, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era el ejemplo que quisimos hacer aquí en vivo para que vean que no es video grabado y es un poco real, ¿no? Además del impulso que necesitamos de la gente, de los usuarios, del gobierno, de los privados, hemos analizado como qué son las cosas que van a detonar esto, ¿no? Y pues son estos, ¿no? La escasez de recursos, que es innegable, ¿no? Hay una escasez de recursos en general en el mundo, ¿no? De espacio, de dinero, de tiempo. Todo el mundo quiere ahorrar, todo el mundo quiere más espacio, los terrenos son cada vez más caros, etcétera, ¿no? El crecimiento poblacional, que ya vimos que es un tema grave, ¿no? Hay necesidades espaciales importantes y creo que hay una falta importante de cohesión social y de arraigo, ¿no? La gente que vive en desarrollos grandes, estos de 50 pisos que hay muchísimos departamentos, pues no conocen al vecino, ¿no? No hay esa cohesión social, no hay arraigo. La unidad de medida es el coche, ¿no? Vives en un edificio con 400 personas, pero si quieres un café te tienes que subir al coche y tienes que ir a manejar a cualquier café o al súper. No hay esta vida de barrio, esta convivencia que creo que es algo que nos enriquece muchísimo a todos como personas y como sociedad, ¿no? El awareness masivo, creo que las nuevas generaciones vienen mucho más conscientes de este tema, ¿no? Los millennials ya no les gusta el desperdicio, ¿no? De pronto entramos a edificios que tienen unos lobbies gigantescos y hasta se siente mal el desperdicio de material, el desperdicio de espacio, porque todos cada vez tenemos un poco más esa conciencia y la presión pues de esta teoría o de este conjunto que es denominado PESTEL, ¿no? Que es política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, y que al final acaba en lo mismo, ¿no? Que es lo que promovemos y lo que creemos que es hacia donde debe apuntar la tecnología, que es una sustentabilidad social, ecológica y económica. Y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque no es que seamos de pronto totalmente filosóficos y queramos que sea nada más social. O sea, estamos conscientes que hay un tema económico para que sea viable, estamos conscientes del impacto ambiental y del social. Entonces, creemos que tiene que abarcar estas 3 áreas, ¿no? Entonces, pues lo que vimos hoy es como un primer paso. La semana pasada en Autodesk University se habló mucho de diseño generativo. Empieza a ser un tema caliente y bueno, pues queríamos presentarles un poco algo tangible, algo real y más allá de eso, pues motivarlos a todos a que
a que pues sí, está bien BIM y está bien la tecnología y está bien eso, pero tenemos que ver mucho más allá y cómo usarla a nuestro favor y de la sociedad en general, ¿no? Y bueno, pues con eso terminamos. Ahí está mi mail, el de Pablo, y pues acabamos justo a tiempo. Y pues queremos invitarlos también, vemos muchos estudiantes, si a alguien le interesa el tema y les interesa trabajar con nosotros, acercarse, ayudarnos con temas de programación o aunque sea sentarse a filosofar con nosotros de la sociedad y la humanidad, ahí tenemos gotas de peyota en la oficina, etcétera. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Julián por la invitación y a Anaid por aguantar todas nuestras latas. Gracias.